jardinera. Ven, mi amor, no quedes triste que el dolor ya te pasó. Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió. Ahí está bien. Don Freddy, pase buenas. ¿Cómo va la vida? Pues déjalo vertical, que Celestino nos endereza a los dos después. Perfecto, no importa, yo estoy vertical, pero... Te oigo muy lejos, Freddy, no te oigo muy cerca. ¿No me oyes bien? Yo no sé si tú me oyes a mí. Te oigo perfecto. Ya, puedo comenzar como tú quieras. Gente que me encuentro en la calle. Esto lo grabó Joséito Mateo en 1950 y pico. Es un samba brasileño de Benedicto Lacerda. Yo no sé cómo Joséito Mateo, ese hombre universal, descubrió este tema, pero lo transportó del samba a merengue y se convirtió en un éxito en los años 50. Primero, bienvenido a mis conversaciones que yo tengo con gente que me encontré en la calle. Néstor, tú eres uno de mis personajes favoritos de la vida, porque te conozco desde niño y te he seguido de cerca, y tu familia y la mía muy unidas, y así que conversar contigo hoy es como conversar con un hermanito pequeño que se ha convertido en una estrella. Oye, pues vamos a comenzar hablando de lo que a ti te gusta muchísimo, de música. Pero lo primero que yo quiero aclarar, aunque ya lo sé, pero para los amigos que nos van a ver, ¿cómo surge Bonjay? Mira, es un fenómeno bien interesante. Nosotros nos reuníamos en un pequeño barcito que queda en la calle Hostos, el Sartén, de un amigo mutuo, el señor Curiel. Era un grupo de percusionistas empíricos, improvisados, que tocábamos sobre la música que bailaba la gente en este lugar. Pero llegó un momento en que éramos más músicos que clientes, y al negocio no le beneficiaba que músicos que lo que tomaban era una cervecita por cabeza la noche entera estuvieran ocupando un espacio. Entonces nos pidieron cortésmente de que si podíamos movernos a otro sitio. Fue entonces cuando concebimos la idea de ir a las ruinas del monasterio de San Francisco, que hay un lugar que se llama el Callejoncito de Don Guillermo. Don Guillermo fue un señor que tenía un pequeño negocio ahí, una persona muy importante en los años 80 y 90 de la Bohemia, y nos acogió con muchísimo cariño. Llevamos los instrumentos de percusión, él nos puso la música a tocar y seguíamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos en el Sartén. Con la diferencia de que aquello fue como aquella fábula del flautista de Hamelin, que para sacar a los ratoncitos tocaba flauta. Bueno, a medida que empezamos a tocar el primer domingo, fue llegando la gente del barrio de Santa Bárbara, San Antón, y tuvimos un auditorio como de 60 personas. ¿Ustedes querían tener público? Lo hacían como un ensayo. No, estábamos tocando para nosotros. No teníamos ninguna intención de tocar para nadie. Pero la gente escuchó los tambores. Y tú sabes que el tambor en el Caribe tiene un efecto mágico seductor que atrae a las personas. Se fueron reuniendo y fue una noche maravillosa porque tuvimos como hasta las 10, 11 de la noche tocando sin parar. Planificamos entonces vernos todos los domingos y así domingo tras domingo hacíamos lo mismo y se juntaba más gente. Llegó un momento que habían casi 200 personas y así fue surgiendo Bonjay poco a poco, hasta que finalmente éramos 300 personas y decidimos movernos hacia las ruinas de San Francisco, a las escalinatas de la ruina de San Francisco. Y ahí para acá son 12, 13 años de una experiencia única, cultural, musical, de todo tipo, que venimos realizando domingo tras domingo. Bonjay es un referente de la ciudad vieja. Sin Bonjay yo no me lo explico ahora, porque
es la música que tiene la ciudad vieja. Eso es maravilloso. Es un punto turístico además. Yo pienso que la ciudad necesita esos espacios, Freddy. Yo lo vengo diciendo hace ya muchos años. Son espacios que hay que arrebatárselos a la ciudad porque no se los dan. Uno tiene que irlo conquistando, permitiendo que las autoridades se vean que el fenómeno y que el uso de ese espacio es sano, es lo primero. Que no se va a utilizar para música altisonante, ni palabras tampoco que sean impúdicas, y que el contacto y la relación con el público sea cada vez más sana y más decente. Y yo creo que las autoridades lo entienden y además descubren que es una buena promoción turística tener los espacios abiertos de la ciudad de Santo Domingo a disposición de los músicos, de los cantantes, de los teatreros, etcétera, para que pueda haber cultura popular abierta y gratis para el pueblo, que eso es lo más importante. Ustedes seguro lo conocen porque el que no haya ido a la zona colonial un domingo a bailar son, merengue, salsa, frente a las ruinas de San Francisco, se está perdiendo uno de los más importantes atractivos de la zona colonial y yo diría de toda la ciudad de Santo Domingo. En ese lugar se da la más buena onda, esa es la frase que me encantó que dijo Fifi, la mejor buena onda de todo el país. Cada domingo convergen todas las clases sociales en armonía, todos para disfrutar de lo que a partir de este momento vamos a disfrutar en este programa especial número 1000 para todos ustedes. Por primera vez en televisión, Bonje. ¡Eso! Tú sabes lo que me maravilla a mí siempre, cómo se comporta la gente en un lugar. Cuando tú acabas Bonje, ahí no queda un papelito en el suelo. Eso queda limpio, eso es inmaculado. Además, la gente ahí no hay peligro de absolutamente nada. Un comportamiento impresionante y ya hay muchos cientos de personas que van cada domingo. Yo pienso que es un orgullo de la ciudad tener a Bonje ahí. No, la gente, Freddy, es buena. Sí. Por definición, sí, el pueblo es bueno. Claro. No hay que perderle miedo a la gente. Por lo general, siempre uno piensa que cuando hay tumultos o reuniones multitudinarias, siempre va a haber problemas. Eso no es verdad. En Bonje la gente se toma su trago. Y al final de la noche, como tú lo dices, no pasa absolutamente. Y baila muchísimo. Bailan muchísimo, se abrazan. Han nacido niños que le han puesto bonjecitos. Hay una niña que le pusieron bonjecita a la pobre, me da mucha pena. Yo no sé si fue una venganza o un reconocimiento, pero le pusieron bonjecita. Hoy, por ejemplo, esta tarde, domingo, yo estaba en el Parque Duarte y vino una muchacha a decirme, yo me llamo Yasmín Bonje, porque soy una fanática de ustedes. Ustedes no somos jóvenes, y están haciendo una música que podría utilizarse como tradicional, música caribeña. Sin embargo, a los jóvenes les llega. Un elemento importante, Freddy, es el discurso, la manera como uno se relaciona con el público. Si uno utiliza un lenguaje decente, un lenguaje siempre con mucho respeto a la gente, establece una comunicación con la gente, que aunque no sea verbal, porque es difícil, porque estamos en una tarima, pero hay una comunicación visual y una comunicación sonora que transmite decencia, que rescata valores, que promueve valores. Y eso hace que la gente, en vez de alocarse, se corrija y se comporte decentemente bien, como lo que está viendo en tarima. Y se toman su trago y bailan su merengue. Y nunca ha habido un solo incidente que lamentar en 13 años, Fede. Óyeme, otra cosa. Hay un discurso patriótico en Bonje. Yo te he visto a ti cantarle a la bandera y la seriedad con que el público asume todas esas proclamas que se hacen en Bonje. Que eso no lo hacen en ningún otro sitio. Valoremos lo que tenemos, que es un país muy hermoso, es un país precioso, con una cultura envidiable, que todo el mundo nos mira y dice a veces, óigame, pero qué lindo nuestro país, Dios mío, que viva la República Dominicana. ¡Ay, tierra tan hermosa! Canta con nosotros. Como la mía.
nosotros inicialmente lo que pretendíamos era hacer como conciertos populares, espontáneos, pero también didácticos. Siempre al introducir los temas, hacemos alguna referencia al tipo de música, el origen de la música, el compositor, etc. Pero eso no es suficiente, porque eso te queda solamente en el plano estrictamente de la música. A mitad del espectáculo, eso de las 8 de la noche, se hace un alto. Entonces yo recuerdo los 10 momentos más importantes de nuestra historia. Se saca una bandera grande y se le pide al público que con respeto mirando a la bandera, allá se hace un silencio casi sepulcral. Y yo recuerdo 10 momentos de nuestra historia, que comienzan desde la independencia y terminan hasta los Palmeros, aquel grupo de héroes dominicanos que se batieron contra las huestes balagueristas de entonces. Hago una exaltación, y a medida que va avanzando los momentos, a medida que nos vamos acercando cada vez más a la época actual, ya el público está enardecido. Y la gente ya al final está en una especie como de éxtasis patriótico, porque recuperamos lo mejor de la gente en la parte de la dominicanidad. La tierra de mis amores. Sí, señor. Cántale, con la mano arriba. ¿Desde cuándo tú eres músico? Freddy, yo nací por el lado de mi padre, yo vengo de una familia de músicos. Corín Sánchez Estero, mi tía, es pianista, fue pianista concertista, autora de una de las quisqueyas más hermosas que se han escrito. Mi padre, el ingeniero Néstor Sánchez Estero, era pianista también. El hermano de Corín y de Néstor, mi tío, Rafael Sánchez Estero, gran tenor, principal tenor dominicano. Entonces, yo no estudié música formalmente, pero conocía las notaciones musicales elementales. Pero a mí siempre me interesó mucho la percusión y el estudio, sobre todo, de la musicología del Caribe. Entonces, yo en México, cuando fui a estudiar un posgrado en sociología, casi por obra del Espíritu Santo, conocí a una serie de músicos guitarristas que vivían en mi barrio. Ellos tenían un grupo que se llamaba el Grupo Ancho Machete, un grupo bastante bien formado. Yo me incorporé a ese grupo porque yo tocaba guitarra y comenzamos a hacer boleros, y hacíamos boleros, y ganamos un festival que se llamaba el Festival del Nuevo Bolero Mexicano, que aquello fue un momento apoteósico en la música mexicana de aquel entonces. Yo, evidentemente, me interesaba más que el bolero, me interesaban otros géneros más. ¿Y qué hice? Armé una banda en México que se llamó Son de Merengue, y nos colocamos como una orquesta de jazz merengue novedosa en los ciclos intelectuales. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a trabajar en la música. Yo fui a estudiar un posgrado en sociología a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y estuve 10 años trabajando en una de las escuelas de ciencias sociales que tiene la UNAM en diferentes zonas de la ciudad. Pero de jueves a domingo, yo me quitaba el chaleco de profesor y me ponía el de rumbero. Y de jueves en la noche, viernes, sábado y domingo, yo tocaba con la orquesta en los bares, digamos, de mayor presencia intelectual en la Ciudad de México. Porque el son de merengue se convirtió en una especie de grupo didáctico. Yo explicaba a la gente los géneros musicales. En México se conocía muy poco de la música tropical, le llamaban música tropical. No se conocía el merengue. Entonces a mí me permitió esa experiencia explicar el merengue, hablar de la República Dominicana, introducir el merengue en México. Y hay muchísimos artículos y libros que se han escrito sobre la presencia del son de merengue en México y el trabajo humilde que yo hice como promotor, que nunca me gusta hablar de mí. Soy una persona de muy bajo perfil en ese sentido. Siempre más bien resalto el trabajo colectivo que hacemos en todos los grupos que he estado, como es el caso de Bonje. Yo fui a estudiar, me quedé 15 años en México. En México, además, acompañé a muchos grupos mexicanos. Oscar Chávez, que ya falleció lamentablemente. A Tania Libertad, una gran cantante peruana radicada en México. Amparo Ochoa, que también
murió la pobre. Para allá. Señores, es bueno que la gente sepa que el prestigioso periódico norteamericano The New York Times ha destacado la labor de Bonje. ¡Vamos, Álvaro! Bonje! Y en dos ocasiones, En dos ocasiones. Oye, Háganle su coro y que Oye. ustedes no quieren hacerle coro. Oye. O sea, Bonje, ¿usted cree que competencia de ustedes? el nuevo Jera. Ajá, también. CNN en inglés y en español. ¿Qué? No, Oye, yo tengo un grupo. Una History Channel. No, ¿cómo? Pero, Sí, pero esto CNN en inglés y CNN en español. No, Pero ¿tú crees mala que- de ellos. Artistas que no hayan visitado, ¿tú sabes quién fue por allá? ¿Quién? Mira, ahora que tú dices, en una ocasión un musicólogo importante norteamericano estaba haciendo un estudio de musicología comparativa en el Caribe y había ido a Cuba, a Puerto Rico, a Haití, a Jamaica, etcétera, y llegó a las ruinas y se quedó maravillado con la güirera, mi esposa. Sí. Y le preguntó por qué. Digo, usted es por su belleza, una mujer muy hermosa. Pues, dice, no, porque es la primera güirera rubia que vemos en todo el Caribe. Anda para acá, Dios mío. Bueno, Henry Longay. ¿Qué posición ocupa la música en tu vida? La música, mira, la sociología siempre fue una pasión, pero una pasión racional. Yo entré a la sociología porque yo quería transformar el mundo. Y yo pensaba que a mi edad el mundo iba a ser socialista y que íbamos a tener un mundo con una riqueza más repartida, más justiciera, etc. Pero cuando comencé a entender la música, fui descubriendo que desde mis orígenes familiares, yo había sido siempre un músico casi innato, aunque empírico, porque no fui a escuelas de música formalmente, solamente con notaciones elementales, pero siempre tuve una pasión muy grande por las percusiones y por los géneros frontillanos. Y para mí la música me hizo echar a un lado la sociología. Nunca dejé de ser sociólogo, porque ser sociólogo es como un sacerdocio. Uno está permanentemente con una imaginación sociológica y viendo la vida a través de un prisma sociológico, analizando las cosas. Pero la música es como, mira, es una especie como de estado en el nirvana, en el que uno entra a un éxtasis tan profundo que pierde el sentido de la realidad, pierde el sentido del yo, para penetrarte con sonidos que te abren como puertas de la percepción, como dijera Aldous Huxley, aquel famoso filósofo británico. Te abren una puerta de la percepción que te sensibilizan y que comienzas a ver cosas que no ves a través de la racionalidad. Es muy difícil entender la música racionalmente, aunque la música es matemática, es muy métrica. Pero la música es esencialmente sensibilidad auditiva y como estimulación de sentimientos profundos y de estados emocionales y trascendentales de la mente que solamente se logran cuando el sonido penetra en tu interior y se adueña de ti. Oye, otra cosa, hablando de la música, tu opinión sobre la música urbana. Mira, hace unos días me invitaron, bueno, hace unos meses hubo un encuentro en la Biblioteca Nacional sobre los urbanos y los músicos, así decían los músicos en general. Y yo ya tomé la palabra como representante de una corriente musical. A mí se me tilda como un tradicionalista en la música, es verdad. Entonces, me escucharon con mucho interés porque querían saber la opinión primero de un adulto mayor, un abuelito, un señor mayor, que hacía música tradicional, para ellos bolero, merengue, todo eso es muy tradicional. Entonces yo les dije a los muchachos, miren, no hagan caso a las críticas que están recibiendo de los grupos, digamos, músicos formales, porque la música es muy compleja y no necesita necesariamente pasar por el filtro del conservatorio, aunque debería ser, para hacerse música. La música está en el aire, está en el sonido de las cosas. Entonces ustedes pueden seguir haciendo lo que están haciendo y dar libertad plena a la creatividad. Y lo único que recomiendo a los urbanos es mejorar un poco la letra, si es que existen letras como tal.
porque muchas veces se le va la mano y en ese afán de utilizar el slang, o sea, digamos, el idioma de los barrios, que a veces es un idioma muy agresivo, porque la vida en los barrios es muy violenta, introducen términos y hacen referencia a situaciones que no son del todo enaltecedoras del espíritu. Entonces, uno puede perfectamente bien combinar música o ritmo con buena letra sin necesidad de caer en la vulgaridad o en lo pusilánime, en lo qué sé yo, en lo impropio, ¿verdad? Además, la música urbana es también muy rítmica y muy coreográfica. Ellos manejan las dos cosas, la coreografía con la música y con la letra. Yo también les recomiendo mejorar un poco los movimientos que hacen, porque están copiando algunas de las variaciones que hacía este muchacho, el de los Jackson 5, ¿te acuerdas que se llamaba? Michael Jackson. El muchachito Michael Jackson, que sí. agarraba los genitales y hacía una serie de movimientos. Y eso se ha copiado y se ha interiorizado y prácticamente se convierte en un símbolo de la música urbana. No hay por qué hacer eso. Se puede hacer música y poco a poco ellos irán evolucionando. Ya hay muchos que están haciendo muy buena música. Mira, a mí me sorprende este muchachito, Mozart La Para, que yo digo, pero qué increíble. Claro. Cómo ese muchachito, saliendo de una creación muy humilde, ha ido escalando y haciendo música cada vez mejor. Yo creo que hay que dejarlos que evolucionen. Eso pasó con la bachata. La bachata fue evolucionando de ser una música muy simple a una música cada vez más interesante y sobre todo, lo más importante, que represente el sentimiento, el espíritu de una población y de una época. Tú eres un bohemio. Yo soy un bohemio natural. Es fácil convivir en una sociedad como la nuestra siendo un bohemio. Claro. Sobre todo cuando uno tiene casi una doble, como es Mr. Hyde y Dr. Jekyll, ¿verdad? Casi una doble personalidad. Yo toda la vida me he puesto saco y corbata porque por razones de trabajo tenía que ir a la oficina. Yo en México 15 años iba a la oficina con saco y corbata. Me quitaba el saco y la corbata y me ponía cuando te digo la imagen de que me pongo el de rumbero. O sea, aquí en Santo Domingo yo ocupé puestos en importantes instituciones de conservacionistas y de trabajo social. Y primero no podía usar barba, no podía dejarme el pelo largo. Y tenía que tener un comportamiento, digamos, ecuánime o ajustado a lo que se esperaba de un profesional con posgrado y que tenía que hacer un trabajo con una imagen que vendía a la institución a la que representaba. Quitado, cuando llegaba el fin de semana y yo comenzaba a tocar con Bonje, yo me transformaba y me convertía en otra persona o la persona que siempre he sido. Y en este momento en la que ya yo lo que estoy haciendo es música, pero en este momento en el que tomé la decisión de que moriré, los tiempos que me quede de vida, lo voy a dedicar a la cultura y a la música. Ya me dejé mi pelo largo, me dejé mi barba, no me importa lo que digan y estoy disfrutando plenamente mi vida. Mira, ¿algún artista ha influenciado en tu vida? Yo tuve algún artista que conocí, que lo seguí siempre y que lo venero y que incluso canto sus canciones en privado. Se llamó José José. Y en el punto de vista ya tropical, de la música tropical, Rafael Cortijo y su combo, además la sonoridad de Cortijo y el soneo de Ismael Rivera, Maelo, para mí, el más grande sonero después de Benny Moré de Cuba. Entre los tres grandes soneros está Benny Moré, Maelo y Oscar de León de Venezuela. Mira, ¿qué le falta a Bonje? ¿Y qué le sobra? Yo pienso que nosotros necesitamos como estabilidad. Yo creo que eso es lo que le falta a todos los grupos culturales del país, estabilidad. Tenemos que estar luchando permanentemente en un mercado muy difícil, con una competencia muy grande, porque ni somos chicha ni somos limonada, no somos comerciales ni tampoco somos grupos totalmente culturales, como que estamos en un híbrido y no hay mucha fuente de trabajo.
estamos siempre como con ese pesar de que si se nos van a ir los músicos, que si vamos a tener que estar reconstruyendo permanentemente la orquesta. Pero desde el punto de vista de visión, de lo que queremos hacer, tenemos bien claro lo que tenemos que hacer y lo que yo quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer en Monje es llenar el país de eventos como el de los domingos en la ruina de San Francisco. No que Monje vaya a hacerlo, sino con la metodología que hemos acumulado y la experiencia que tenemos, tratar de encontrar los grupos locales en todas las principales demarcaciones, en todos los municipios principales del país, para que los domingos en la tarde existan algo así como Monje, no necesariamente Monje. Monje es un fenómeno que recuerda a la verbena, a lo que se hacía en las tardes en Santo Domingo, en los patios. Cuando niño, yo recuerdo esa retreta que yo le esperaba. De las pocas cosas buenas de la tiranía de Trujillo, la dictadura, fue las bandas municipales que desaparecieron. Las bandas municipales llenaban de música los pueblos. Esa banda ha sido sustituida por el colmadón. El colmadón llena de música los barrios, en cada esquina. Pero claro, con un propósito comercial. Pero de todas maneras, mantiene vivo el gusto por la música del dominicano. Óyeme, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Pero hay una serie de preguntas que yo hago en estas entrevistas, que son una cosa que se me ocurrieron para... Tú la puedes contestar con una o puedes guardar silencio. ¿Está bien? Entonces voy a comenzar con la primera. Ok. ¿A qué te huele la vida? A pasión. Yo no sé a qué huele la pasión, pero la pasión... a pasión. ¿Alguna fobia? ¿Alguna fobia? Sí, la soledad. La soledad. Le tengo un enorme miedo a la soledad. ¿Con qué tú sueñas? Sueño todos los días, Freddy. Todos los días sueño y no me gustaría, y eso sí, y no es un cliché, me gustaría que algún día lleguemos a una sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada, de mayor respeto por los valores de cada quien, que los homosexuales puedan expresarse libremente, que los socialistas puedan expresarse libremente, que los demócratas respeten a todos, en fin, que podamos vivir en una sociedad donde las aspiraciones del hombre no sean perseguidas y no se conviertan en un pecado, no todo lo contrario. El mejor sonido. El sonido del río es el más completo de todos, mucho más que el del mar. ¿Cómo ves el futuro? Mira, incierto, porque vivimos en un momento de mucha incertidumbre, pero yo siempre he sido un optimista obsesivo y yo pienso que el futuro es brillante, es bueno. Yo creo que a pesar de los pesares, nuestro país avanza y el mundo entero creo que está. Y yo creo que el COVID y la pandemia va a cuestionar muchas cosas y va a hacer que la humanidad sea mejor. Esa es mi esperanza. ¿Tu mayor alegría en la vida cuál es? ¿Qué sé yo? Una mi familia, palabra. mis amigos, mi mayor Tu familia. Tu palabra favorita. Qué chulo, qué chulería. La felicidad es. La felicidad es un estado de ánimo voluntario que uno mismo tiene que encontrar y que uno mismo tiene que crearlo. Es una construcción de uno mismo. La felicidad no te viene te puede venir por algún estímulo externo, pero si tu condición humana, si tu espiritualidad no percibe las razones para ser feliz, nunca será feliz. Por lo tanto, para mí es una construcción, es un método, es una práctica cotidiana que yo he aprendido, además, te lo confieso ahora, mucho de ti. Tú has sido mi mentor, un gran maestro en el método de encontrar la felicidad. ¿Qué pondrías en tu lápida? Aquí yace un hombre que trató de hacer feliz a los demás, teniendo él momentos de infelicidad que superó para dar un ejemplo. ¿En qué tú crees? En los hombres. Yo no soy muy religioso, Freddy, tú lo sabes. Yo no puedo decir que creo en Dios porque tengo muchas confusiones por lecturas indebidas que hice durante mi adolescencia. Pero yo creo en los hombres, en la humanidad. ¿Qué te motiva? Bueno, mira, yo cumplí 70 años de edad. Y yo creo que lo que me motiva es a que en los próximos años que me queden de vida, seguir siendo cada vez mejor, siendo un ejemplo para aquellos que puedan verme como un ejemplo y sobre todo no hacerle daño a nadie y tratar de agregar un granito de arena a este mundo
para que sea un poquito más feliz. Y lo he encontrado a través de la música. ¿Cómo tú quisieras ser recordado? Como yo quisiera ser recordado como un hombre bueno, decente, digamos, de comportamiento honesto, sincero y de buenos principios, sobre todo. ¿Qué piensa Néstor de Néstor Sánchez? Es un perfecto Géminis. Un Géminis es una persona que tiene un desdoblamiento con mucha facilidad, que puede moverse en 2 y hasta 3 personalidades a la vez. Y a veces hasta se burla de cada una de las 3. Pero tiene como un órgano rector que maneja las personalidades para ser feliz, para que los demás no sufran y para que en definitiva uno sentirse como complacido con la vida que te tocó vivir. Néstor, muchísimas gracias, hermanito. Nos seguimos hablando. Te quiero. Gracias, Freddy. Además me sorprendiste me sorprendiste porque no esperaba que iba a ser seleccionado para esta conversación tan agradable. Oh, pero ¿tú eres mi personaje favorito? Claro que sí. Muchas gracias. Y además te has convertido en un especialista en entrevistas. Cuídate. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.